Tiene ahora el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, el próximo gobierno tiene no solo el derecho, sino el deber de reorganizar la administración pública para poner en orden el funcionamiento de las instituciones y cumplir su compromiso con los mexicanos. En Movimiento Ciudadano nos gustaría no condicionarle al próximo gobierno esta prerrogativa. Sin embargo, nos vemos obligados a advertir sobre los riesgos, retrocesos y amenazas que muchos de estos cambios representan para México. Este proyecto de reforma representa la puesta en marcha de un proyecto no de transformación, sino de restauración del hiperpresidencialismo, del centralismo y de la concentración del poder. Y por ello, desde Movimiento Ciudadano no podemos acompañar esta reforma. Esta reforma tiene dos pilares que vulneran la naturaleza del Estado mexicano y que representan desde nuestra perspectiva una grave regresión institucional. Primero, es una reforma basada en la verticalidad y la concentración del poder que busca restaurar un esquema de presidencialismo rígido que creíamos superado. Así lo acreditan los cambios propuestos a las atribuciones de la Oficina de la Presidencia, la constitución de una Secretaría de Seguridad Pública que, más que renovada, parece emular los modelos de policía política de los 70, con atribuciones abigarradas en materia de seguridad nacional, de inteligencia y espionaje. Los riesgos de esta concentración del poder radica en que se abre peligrosamente una permanente tentación de carácter autoritario. Y algo similar puede decirse de la Secretaría de Hacienda, donde se propone darle una serie de atribuciones sin contrapesos en todo el proceso de adquisiciones, desdibujando por completo a la Secretaría de la Función Pública y toda la política de combate a la corrupción. El segundo pilar de esta reforma es el atropello al Pacto Federal, cuya muestra más elocuente son los llamados superdelegados, que pretenden posicionarse como una estructura de control político dentro de las entidades federativas, que pretenden absorber funciones de seguridad pública por encima de las atribuciones constitucionales de los gobiernos locales y que, por si fuera poco, están empapadas de un contenido electoral y partidista, al ser potencialmente encabezadas por excandidatos o futuros candidatos a gobernador. Detrás de esta reforma, sin ocultarse mucho, se aloja una pretensión centralista que amenaza con minar el Pacto Federal, que amenaza con impedir la consolidación de verdaderos esquemas de coordinación y de cooperación entre los tres órdenes de gobierno. Más aún, este proyecto centralista implica un peligro para el orden democrático al concentrar en una instancia de carácter político y cuasi partidista el control de los programas sociales, de los recursos federales e incluso de las tareas de seguridad. La reforma, compañeras y compañeros senadores, además tiene otras deficiencias que no se pueden dejar de señalar. Una de las más graves es la invasión de atribuciones en materia de radiodifusión pública, como ya lo han señalado múltiples organizaciones de la sociedad civil y especialistas. Otra de sus deficiencias es la errónea conceptualización de atribuciones concurrentes en la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública, particularmente las que atañen al tema penitenciario, de reinserción social y de protección civil.
La reestructuración de la administración pública federal de cara al inicio del próximo gobierno, un gobierno que ha prometido que va a transformar el régimen político, debería darse sobre la base de la confianza, sobre el respeto a los principios democráticos y federalistas del Estado mexicano, sobre el respeto a la pluralidad y las diferencias políticas. Pero esta reforma y todas sus aristas apuntan exactamente en la dirección contraria. Y por más que el próximo gobierno tenga el deber y la responsabilidad de emprender una reforma a la ley orgánica de la administración pública, no podemos acompañar un proyecto cuyos pilares y cuyas aspiraciones trastoquen y vulneren la naturaleza del Estado mexicano. Decimos lo anterior porque además de las particularidades de este dictamen, la reforma que hoy se discute se inscribe en un proyecto global de restauración de un régimen hiperpresidencialista con rasgos preocupantemente autoritarios y de partido dominante. Es decir, no podemos ver esta reforma a la ley orgánica de la administración pública como un instrumento aislado. A ella se suma la creación de una Fiscalía General no autónoma y sometida a control político del Poder Ejecutivo. A ella se suma un plan de seguridad y la propuesta de una Guardia Nacional que desnaturaliza la función de seguridad pública y nos aleja todavía más de la modernización de nuestras instituciones civiles de seguridad ciudadana. A ella se suma una visión política presupuestaria que busca amedrentar y subordinar a las entidades federativas y a los municipios mediante el condicionamiento de recursos públicos para inversión. A ella se suma también las constantes amenazas de los voceros del próximo gobierno contra los órganos constitucionales autónomos y contra el Poder Judicial. A ella se suma incluso la estrategia de populismo penal que se ha impulsado buscando ampliar las causales de prisión preventiva y otras figuras violatorias de derechos humanos. Por todo esto, compañeras y compañeros senadores, pero sobre todo porque no podemos avalar una regresión institucional que apunta a la restauración de un régimen hiperpresidencialista y centralista, es que Movimiento Ciudadano votará en contra de esta reforma. Como legisladores, como mexicanos, queremos que le vaya bien a México con el próximo gobierno, pero creemos que una reforma hecha para concentrar el poder, para invadir otras esferas de gobierno y para restaurar modelos de control político del siglo pasado no le sirven a México y no le sirven a los mexicanos. Muchas gracias.